Well, 2 weeks from today is the 56th anniversary of astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin landing and walking on the moon. Dentro de 2 semanas es el aniversario número 56 de los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin que hicieron el aterrizaje y caminaron en la luna. They used a Saturn V rocket to get there. Ellos usaron el cohete Saturno 5 para llegar ahí. The Saturn V was an amazing feat of engineering. Este cohete fue una creación o un plan perfecto de la ingeniería. It was 363 feet tall. That's 110 meters. Medía aproximadamente 363 pies, que es aproximadamente 110 metros. It weighed 6.5 million pounds. Y pesaba 6.5 millones de libras. The 5 engines produced 7.5 million pounds of thrust. Los motores que tenía producían 7.6 millones de libras de empuje. And it was capable of carrying 48 tons to the moon. Y era capaz de llevar 48 toneladas de peso a la luna. Now, the strange thing about this anniversary is that there are people today who don't believe that ever happened. Ahora, lo extraño de este aniversario es que hay todavía personas del día de hoy que no creen que esto realmente pasó. They say we never went into space and we never went to the moon. Ellos dicen que nosotros nunca fuimos al espacio y que nunca llegamos a la luna. They say it was faked by the US government in a propaganda war against the Soviet Union. Ellos dicen o insisten en que eso fue algo falso, hecho por el gobierno de los Estados Unidos como propaganda durante la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética. I actually looked up the statistics of how many people don't believe this happened. Yo de hecho fui a buscar las estadísticas de cuántas personas no creen que esto pasó. 10% of the people in the United States don't believe it happened. 10% de las personas en los Estados Unidos creen que esto no pasó. 35% of young people in Europe don't think it happened. 35% de las personas más jóvenes en Europa no creen que esto pasó. 28% of the people in Russia don't think it happened. Y 28% de las personas en Rusia creen que esto no pasó. Now, besides from being a little crazy, these people are also failing to recognize something. Además de estar un poquito locos, estas personas están fallando en ver algo que es muy fácil de reconocer. They don't recognize that there's a ton of evidence that it did happen. Ellos no reconocen que hay cientos de evidencias que muestran que sí pasó. And the evidence comes in 2 categories. Y esta evidencia se divide en 2 categorías. These are the same categories we have for knowing anything in this life. Y son las mismas 2 categorías que tenemos para saber o probar algo o cualquier cosa de la vida. The first is observational evidence. La primera categoría es la evidencia observable, What can we see? lo que nosotros podemos ver. And the second is eyewitness testimony. Y el segundo tipo de evidencia es el testimonio de testigos presenciales. So under the category of observable evidence, it's easy to prove that we went to the moon. Entonces, dentro de la categoría de evidencia observable es muy fácil probar que sí fuimos a la luna. Several of the missions that landed there, they put out scientific instruments on the moon. Muchas de las expediciones que llegaron a la luna, ahí ellos pusieron muchos instrumentos científicos y los dejaron ahí en la luna. One of those instruments was a kind of mirror that is pointed towards the earth. Y uno de esos instrumentos es algo similar a un espejo que está apuntando hacia la tierra. Even today, you can go to any of the major universities on the planet where they have scientific lasers. Incluso hoy en día usted puede ir a muchas de las universidades donde tienen láseres astronómicos. And they can point those lasers right at those mirrors and they reflect back. Y ellos pueden apuntar con esos láseres directamente hacia esos espejos y ellos reflejan de regreso. And they use these today and they can tell down to the centimeter how far away the moon is. Y ellos
pueden usar esos láseres hoy en día y pueden medir centímetro por centímetro qué tan largo, cuánto es la distancia hasta la luna. Now, if we didn't go there, then there are no mirrors. Ahora, si no hubiéramos ido ahí, no habrían espejos ahí. And if there's no mirrors, there's no reflection. Y si no hubieran espejos, no habría ese reflejo de vuelta. And if there's no reflection, then it didn't happen. Y si no hubiera ese reflejo de vuelta, entonces quiere decir que no pasó. Other observable evidence we have are thousands and thousands of photographs and hundreds of hours of video. Otro tipo de evidencia observable que tenemos es que hay cientos de miles de fotos y también horas de video. Now, I know today we live in a day of Photoshop and AI images, but those did not exist back then. Y yo sé que hoy en día vivimos en un mundo donde existe la inteligencia artificial y el Photoshop, pero eso no existía en esos momentos. There are also kilos and kilos of moon rocks that they brought back. Además, también hay cientos de kilos de rocas de la luna que ellos trajeron de vuelta. Other observable evidence, if you travel to Houston, Texas, you can see one of these full size. Otra evidencia observable es que si usted viaja a Houston, Texas, usted puede ver uno de esos en tamaño real. I was there last year, and it's an amazing rocket to stand next to. It's huge. Yo estuve ahí el año pasado y es increíble estar al lado de un cohete como ese, es increíblemente grande. But there's also eyewitness testimony. Pero también tenemos el testimonio de testigos presenciales. During the Apollo program, there were over 400,000 people involved in getting us to the moon and back. Durante el programa o la misión de Apolo habían aproximadamente 400,000 personas incluidas en el proyecto. That includes engineers, scientists, technicians, contractors, other support staff. Incluyendo ingenieros, científicos, técnicos y equipo de soporte. And there were the astronauts themselves. Y por supuesto que estaban también los propios astronautas. There were 12 astronauts who actually landed on the moon and walked around. Hubieron 12 astronautas que realmente llegaron a la luna y caminaron ahí. So if it didn't happen, there were 12 men who came back and they lied the rest of their lives. Entonces, si no hubieran ido a la luna, entonces quiere decir que esos 12 hombres vinieron a la tierra para mentir por el resto de su vida. And even today, 4 of those are still alive. Incluso todavía hoy en día hay 4 de esos astronautas que siguen vivos, Including Buzz Aldrin, who was the second man to step foot on the moon. incluyendo a Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en poner un pie en la luna. To doubt their eyewitness testimony is to believe that they were lying to cover up another lie from 6 decades ago in a Cold War against a country that no longer exists. Dudar de ese testimonio de un testigo presencial es creer que ellos vinieron a mentir para cubrir una mentira por más de 6 décadas contra la Guerra Fría, contra una nación que ya ni siquiera existe. Maybe you need the testimony, though, of a tico. Tal vez usted necesita el testimonio de un tico. We could talk to Franklin Cheng Diaz, Costa Rica's only astronaut. Y entonces podría usted ir a hablar con Franklin Chandías, el único astronauta costarricense. He flew in the space shuttle 7 times between 1986 and 2002. Él voló en el transbordador espacial 7 veces desde 1986 hasta el 2002. He is tied for the most trips into space. Él puso ese límite de la mayor cantidad de veces en el espacio. He spent more than 1,600 hours in space. Él pasó más de 1,600 horas en el espacio. But some people think he's a liar. Pero alguna gente cree que él es un mentiroso. But whether or not men ever walked on the moon doesn't really matter as to whether or not God ever walked on the earth. Pero el hecho de que si el hombre haya caminado o no en la luna no es tan importante como el hecho de que si Dios caminó en la tierra o no. But there are more people who doubt that God came down to earth than there are people who doubt man went to the moon. Pero hoy en día hay más personas que creen o que dudan de que Dios vino a la tierra que el hecho de que los astronautas hayan ido a la luna.
So today I want to look at the fact and consider the reality that the Bible uses both of these types of evidence to prove that God came to this earth. Entonces yo quiero hoy ir al hecho de que la Biblia usa estos dos tipos de evidencia que mencioné para mostrar que Dios, Jesús, sí vino y caminó en la tierra. There is both observable evidence and eyewitness testimony. Hay de los dos tipos de evidencia en la Biblia, evidencia observable y evidencia de testigos presenciales. Now it's up to us, 2,000 years later, to decide if that evidence and that testimony is reliable. Ahora es decisión de nosotros, 2000 años después, si creer que esa evidencia y esos testimonios son confiables. But knowing the answer to that is the most important thing we can know. Pero saber la respuesta a eso es lo más importante que nosotros podemos saber hoy. So let's consider first the fact that Jesus was observed. Primero vamos a considerar el hecho de que Jesús fue observado. Look at 1 John chapter 1 verses 1 through 4. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. John writes, "That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared. We have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete." Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. John wrote his letter for one reason. Juan escribió esta carta por una razón. He wrote so that the readers of the letter could enjoy fellowship with God the Father. Él escribió para que los lectores de esta carta pudieran disfrutar de esa comunión con Dios. And so he shares his testimony because without the written word, only those who had seen Jesus and touched Jesus and heard Jesus were able to have fellowship with God. Él compartió su testimonio porque sin esta palabra escrita solamente aquellos que habían visto a Jesús o aquellos que habían tocado a Jesús o habían escuchado a Jesús iban a ser capaces de tener esa comunión con Dios. And why is that? ¿Y por qué? It's because our relationship with God rests on the fact of the incarnation of Jesus Christ. Y es porque nuestra relación con Dios descansa en el hecho de la encarnación de Cristo Jesús. And since John was an eyewitness to the incarnation, he shares it with us so that we can enjoy a relationship with God through him. Entonces, como Juan fue un testigo presencial de la encarnación, él comparte esto con nosotros para que nosotros también podamos disfrutar de esa relación con Dios por medio de Jesús. Now, just like there were 12 guys that walked on their moon, there were 12 guys that walked around with Jesus for years. Así como existe el hecho de que hubieron 12 hombres que caminaron en la luna, existe el hecho de que 12 hombres caminaron con Jesús por años. And these 12, including John, they used their senses, hearing, eyesight, feeling, to acknowledge the reality of Jesus. Y estos 12 hombres, así como Juan en este caso, usa los tres sentidos, escuchar, ver, sentir, tocar, para darnos esa realidad de Jesús. And he specifically mentions those senses because he wants us to understand he's not speaking metaphorically. Y él enfatiza en el uso de los tres sentidos para hacernos a nosotros entender que él no está hablando metafóricamente. Because too often we misunderstand when people speak about reality. Porque muchas veces malentendemos o cuando las personas están hablando de la realidad.
If I said, when I was in Spain, I found the meaning of life, Si yo les digo a ustedes que cuando estuve en España le encontré el significado a la vida, now you would assume I'm speaking metaphorically. ustedes van a asumir que yo estoy hablando de manera metafórica. But if I said, when I was in Spain, I found the meaning of life and I sat down and had dinner with him, Pero si yo les digo a ustedes que yo estuve en España y encontré el significado de la vida y me senté y comí con él and we walked along the shore and we ate fish, y que caminamos y comimos pescado, you would understand that I wouldn't be speaking metaphorically. entonces así ustedes entenderían que no estoy hablando de manera metafórica. And John says, we met eternal life. We saw him, we touched him, we heard him. Y Juan lo que está diciendo aquí es que él conoció al verbo de vida eterna y que él estuvo con él, comió con él, lo tocó a él. And this was the same witness of the 12 disciples, that they had this regular communion with a real person. Y ese es el mismo testimonio de 12 discípulos que tuvieron esa comunión real con Dios. Now, John is making this point many years later, about 60 years later. He's making this point because two errors have risen up in the church. Y Juan está aclarando este punto tan temprano en la iglesia porque ya habían nacido dos errores o dos pensamientos erróneos. One error we ascribe to the people called the docetic Gnostics. Uno de esos errores que nació es llamado el docetismo gnóstico. They believe that Jesus was not human at all. He was just an extended theophany or an appearance. Some would say a ghost. Y ellos lo que creían era que Jesús no era humano del todo, sino que era más bien una teofanía extendida, o lo que se cree como la apariencia de Dios, o lo que algunos podrían creer como un fantasma. See, they associated the flesh with sin, so they couldn't imagine that Jesus really had flesh. Ellos asociaban la carne con el pecado, entonces ellos no podían entender cómo Jesús podía ser carne. So John says, we touched him. Entonces Juan les está diciendo, nosotros lo tocamos a él, We heard him. lo escuchamos, We saw him. lo vimos. The other group were the Cerinthian Gnostics. Y el otro grupo que se creó erróneo eran los seriatanos gnósticos. They believed that Jesus was really just the son of Joseph and Mary, and that God came upon him at his baptism. Y ellos lo que creían era que Jesús era simplemente el hijo natural de José y de María, y que Dios bajó o vino a él en el momento del bautismo. But John asserts that Jesus always was with the Father. Pero Juan nos da la certeza aquí de que Dios estaba con Jesús todo el tiempo. The one they handled, the one they touched, the one they talked to was the eternal life. Ese al que ellos vieron, al que ellos escucharon, al que ellos tocaron, era la vida eterna. John's argument is that Jesus is the eternal word of life who took upon flesh at the incarnation. El argumento de Juan es que Jesús es el verbo de vida eterna que tomó forma de carne en esa encarnación. Jesus is God and man. Jesús es Dios y hombre. And his disciples not only heard him, but saw him and touched him. Y sus discípulos no solamente lo escucharon, sino que también lo vieron y lo tocaron. Now, obviously, we cannot use our senses to confirm the reality of Jesus in the same way. Obviamente nosotros no podemos usar nuestros sentidos para probar la realidad de Jesús en la misma manera. But we can use our senses to observe the impact that he has had on this world. Pero sí podemos usar nuestros sentidos para ver el impacto que Él ha hecho en el mundo. When we were in Spain, we walked into many churches that dated back to the 4th century. Cuando nosotros estuvimos en España, pudimos ver las construcciones de iglesias que datan del siglo IV. I want you to realize how remarkable that really is. Yo quiero que usted se dé cuenta de qué tan importante eso es.
Jesus and the early Christians ministered in Israel. Jesús y los primeros cristianos ministraban en Israel. By the 4th century, there was a strong enough presence in Spain that they were already building magnificent churches for him. Para el siglo IV ya había una presencia tan fuerte de su impacto que ya habían personas construyendo iglesias para él. And if we travel closer to Israel, we'll see older and older buildings. Y si nos movemos un poco más o viajamos un poco más cerca de Israel, vamos a ver iglesias más y más y más antiguas. Now, it's really difficult to find things from the 1st or the 2nd century Es muy difícil encontrar o ver cosas del primero o el segundo siglo, because many invaders came in and destroyed buildings that were for Christ. porque muchos de los invasores llegaron a destruir edificios que eran para Cristo. But even as recently as last year, a new floor was dug up in Israel that was a 1st century Christian building. Pero tan real como que el año pasado hubo una construcción o una reconstrucción del piso de una iglesia en Israel que data del primer siglo. We can also use our senses to test the veracity of the Bible. También podemos usar nuestros sentidos para probar la veracidad de la Biblia. The stories that it tells about kings and kingdoms and the ages are consistently verified by modern archaeology. Las historias que hay ahí en la Biblia que hablan de historia, de reyes, de reinos y de estas cosas es constantemente probado por la arqueología moderna. But there is another line of testimony, of evidence, and that's personal testimony. Pero hay otra línea de evidencia y esa es la del testimonio presencial. And even in today's age, if you go into a court of law, everything has to be established by someone's testimony. Hoy en día, incluso hoy en día, si usted va a una corte y se da un testimonio, al final la verdad, lo más importante recae ahí, en el testimonio. And it's up to judges and juries to determine the truthfulness of that testimony. Y es tarea de los jueces valorar qué tan verdad o qué tan real es ese testimonio que se está dando. So let's notice now that Jesus was testified about. Entonces vamos a ver ahora cómo se dio testimonio de Jesús. Look at 1 Corinthians 15, verses 1 through 8. Vamos a ver 1 de Corintios 15 del 1 al 8. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Now notice that Paul is making two arguments, and with each argument, he offers two lines of evidence. Notemos que Pablo está dando dos argumentos y que con cada uno de sus argumentos él nos da dos tipos de evidencia. First, he says that Christ died for our sins in verse 3. La primera verdad que él menciona es que Cristo murió por nuestros pecados y lo dice en el verso 3. The first line of evidence that he offers is according to the scriptures. That's testimonial evidence. Y la primera tipo de evidencia que él da es donde dice según las Escrituras,
que eso es evidencia testimonial. By the time Paul wrote this letter to the Corinthians, the apostles were already writing down the story about Christ, including his crucifixion. Pero para el momento en el que Pablo escribe esto, ya los apóstoles estaban escribiendo la historia de Jesús, incluido su crucifixión. And Paul considered this as evidence because they were there. Y Pablo consideraba esto como evidencia porque ellos estaban ahí. But he also offers an observable evidence. He says he was buried. Pero además de eso, él nos da una evidencia observable cuando él dice que Jesús fue sepultado. So the testimonial evidence was that Christ died, and the observable evidence was, well, he was buried. Entonces la evidencia testimonial es que Jesús murió y la evidencia observable es que él fue sepultado. The Romans were experts at putting people to death, so that by the time somebody was buried, you could be certain they were dead. Los romanos eran expertos en matar personas, entonces cuando ya una persona era sepultada era porque estaban seguros de que estaba muerta. It makes a second truth claim, and that was that he was raised from the dead on the third day, according to verse 4. Y él nos da otro argumento de verdad, el segundo argumento de verdad, que es que él resucitó al tercer día, y eso lo vemos en el verso 4. The first line of evidence is the testimonial evidence. He says, according to the scriptures. La primera línea de evidencia es la evidencia testimonial cuando él dice según las escrituras. So by the time Paul is writing 1 Corinthians, there are people, apostles, that have written, not only did Christ die for our sins, but he rose again from the dead. Cuando Pablo está diciendo esta verdad, ya habían apóstoles escribiendo sobre la muerte y la crucifixión de Cristo, y por eso él nos está diciendo que según las escrituras él murió y resucitó de los muertos. So the people who were there say he rose from the dead. That is their testimony. Entonces, las personas que estuvieron ahí están diciendo que Jesús resucitó de los muertos y ese es su testimonio. But Paul also offers observable evidence. Pero Pablo además nos da esa evidencia observable. He said he appeared to Cephas and then the 12 and then 500 and also to Paul himself. Y es ahí donde él nos dice que se apareció a Cefas y luego a los 12, después además a 500 y después incluso a él mismo también. And some of those people were still alive. Y algunas de esas personas todavía estaban vivas. Now, even as he argues on the basis of testimony, we see that testimony is rooted in something, in things that are observable. Incluso vemos como aunque él se basa en el testimonio, vemos que el testimonio se basa en cosas que son o que eran observables. People saw Jesus, they saw him crucified, they saw him buried. La gente vio a Jesús, lo vio a él ser crucificado y lo vio a él ser sepultado. If that were not true, it would have been invalidated easily at the time. Si eso no hubiera sido verdad, hubiera sido muy fácil de invalidar eso que las personas decían en esos tiempos. There was an empty tomb and hundreds of witnesses who went on to testify that they saw the risen Jesus. Pero había una tumba vacía y cientos de testigos que fueron a testificar que ellos habían visto a Jesús resucitar. But this is where the doubters come in. Pero aquí es donde vienen los que dudan. They say, well, maybe they were lying. Y dicen, bueno, tal vez esas personas estaban mintiendo, Because people lie. porque las personas mienten. But these people, beyond lying for something, they went on to die for it. Pero estas personas, además de mentir por algo, llegaron al punto de morir. And that doesn't make sense. Y eso no tiene sentido. Now, people die for lies all the time, but not when they know it's a lie. Pero las personas sí mueren muchas veces por mentiras, pero no cuando ellos saben que es una mentira. If they know it's a lie, they don't typically die for it. Si ellos saben que es una mentira, normalmente no llegan al punto de morir por esa mentira. Because people promote lies in order to benefit themselves, Porque la gente promueve las mentiras para beneficiarse a sí mismos, in order to escape punishment. para escapar de un castigo.
But if these people had not seen the risen Christ, but they said they saw the risen Christ, and the punisher said, I'm going to put you to death if you continue in this, then they would quit. Pero si hubiera sido mentira y estas personas hubieran dicho que vieron a Jesús morir y que lo vieron ser crucificado, que lo vieron resucitar y les hubieran dicho, el castigo que les vamos a dar es llevarlos a la muerte, no hubieran dejado de mentir. We were walking across Spain to visit the traditional resting place of St. James. Nosotros estuvimos caminando ahí en España To see the traditional burial place of St. James, Santiago. y vimos el lugar donde estaba Santiago. James, one of the apostles, was the first to die for this. Santiago fue uno de los primeros apóstoles en morir por esto. As Christianity began to rise and the Jews began to resist it, they put pressure on the Romans. Conforme la cristiandad se fue haciendo más grande o fue creciendo, On the Romans to arrest. les empezaron a poner presión a los romanos para que arrestaran a los cristianos. And so Herod arrested James, Entonces Herodes arrestó a Santiago and he had his head cut off. y le cortaron la cabeza. And it pleased the Jewish leaders. Y así él complació a los líderes judíos. When Herod saw how popular this made him, he decided to do the same to Peter. Entonces cuando él vio lo popular o lo importante que fue esto, decidió hacer lo mismo con Pedro. So he had Peter arrested. Entonces arrestó a Pedro. Now the next day, Peter was going to lose his head also. Al siguiente día Pedro también iba a perder su cabeza. But you'll remember that story in the book of Acts, how God showed up at the prison, sent an angel, and opened the gates. Pero ustedes recuerdan esa historia en el libro de los Hechos, donde Dios se presenta presenta un ángel la noche antes y abre las puertas, los portones. It doesn't matter what you think of the apostles, but if you think they were lying about what they had seen, you're crazy. No importa lo que usted crea de los apóstoles, pero si ustedes creen que ellos estaban mintiendo con estas cosas, ustedes están completamente locos. To say we have seen the risen Jesus was a death sentence. Decir que ellos habían visto a Cristo resucitado era una sentencia de muerte automática. But we can even look outside the Bible to see that Jesus is real. Incluso podemos ver también fuera de la Biblia para ver que Jesús fue real. If I only look at non-Christian sources, there's still plenty of evidence that Jesus existed. Si yo voy y busco recursos no cristianos de la evidencia de que Jesús existió, voy a encontrar muchos. The Jewish historian Flavius Josephus wrote about 93 AD. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo y él escribió entre los años 93 y 94 después de Cristo. He wrote this. He said, about this time there lived Jesus, a wise man. He won over many Jews and many of the Greeks. Pilate condemned him to be crucified. Y él en uno de sus textos escribió, por aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, que ganó muchos judíos y a muchos griegos, pero Pilatos lo condenó a ser crucificado. Josephus was not a Christian. Josefo no era cristiano. The Roman historian Tacitus also writes about him. This is about 116 AD. Además de Josefo, también está el historiador romano Tácito que escribió en los años 116 después de Cristo. And he was writing the history about the burning of Rome, which Nero, the emperor, blamed on Christians. Y él estaba escribiendo sobre las quemas en Roma y él estaba culpando a los cristianos por estas quemas. He says, Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate. Y él en sus historias, en sus libros escribe, Cristos, de quien procede el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberios en manos de Poncio Pilato.
The Roman governor Pliny the Younger also wrote about the same time. El gobernador romano Plinio el Joven también escribió más o menos en los mismos años. You got to understand at this time the Romans are intensely persecuting the Christian church. Y hay que entender que para estos años los romanos estaban persiguiendo a la iglesia cristiana de manera intensa. And he wrote that he described Christians who, quote, sang hymns to Christ as to God. Y él lo que escribe es una descripción interrogando a los cristianos que cantaban himnos a Cristo como un Dios. Now, this would have been about 64 AD, the burning of Rome. So already Christians in Italy were worshiping Jesus as God. Esto fue aproximadamente el 64 después de Cristo, donde ya los cristianos estaban adorando a Cristo como a un Dios. Another Roman historian, Suetonius, writes about this. Otro historiador romano es Suetonio y también escribe en relación a esto. He mentions the Roman Emperor Claudius expelling Jews from Rome due to disturbances, quote, instigated by Chrestus, which is probably a misspelling of Christ. Y él lo que escribe es que, o menciona que Claudio, el emperador, expulsó a los judíos de Roma por disturbios en lo que él cita, fueron instigados por Crestus. Y Crestus es, o se dice que es un error ortográfico que hace referencia a Cristo. There are other examples, but you get the idea. Y hay muchos ejemplos más, pero ya ustedes entienden la idea. Now, I want you to imagine just for a moment that you're one of the 12 who went to the moon. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen por un momento que usted es uno de esos 12 hombres que fueron a la luna. I mean, if you offered me the chance today, I am out of here. I would go. I mean, I could not. That would be amazing. Ahora, si ustedes se me dieran a mí o alguien me diera la oportunidad hoy de ir, me voy. Yo ni siquiera lo pensaría. Eso sería algo increíble. But just imagine that you already were one of the 12. Pero imaginemos solamente que usted es uno de esos que ya fue a la luna. Would you ever talk about it? ¿Hablaría usted de eso? I mean, you're sitting in line at Banco Nacional and the person next to you says, so what do you do? Entonces, tal vez imaginemos que está usted sentado ahí haciendo fila en el Banco Nacional y la persona que está a su lado le dice, ¿y usted qué hace? I went to the moon. Y usted le dice, yo fui a la luna. I mean, nobody can top that story, right? Nadie podría dejar de contar esa historia. That'd be awesome. Sería increíble. People would ask you all the time, what was it like? Y las personas probablemente le preguntarían a usted todo el tiempo, ¿y cómo fue? What did you see? ¿Qué vio? Well, you've been someplace better. Pero bueno, ustedes han estado en un lugar mucho mejor. You may not be one of the 12 that went to the moon, but if you're a believer, you're like one of the 12 who walked with Jesus. Tal vez usted no fue uno de esos 12 que fue a la luna, pero si usted es un creyente de Dios, es usted como uno de esos 12 que estuvo con Jesús. And your life can be a testimony. Y su vida puede ser un testimonio. Look at 1 Peter chapter 3, verses 13 to 16. Veamos primera de Pedro 3, del 13 al 16. Who is going to harm you if you're eager to do good? Because even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias.
There will always be people who doubt Jesus. Siempre van a haber personas que duden de Jesús. And if you're a believer, that means those people are going to doubt your sanity as well. Y si usted es un creyente, eso significa que esas personas van a dudar de su cordura también. And sometimes those people will be in authority over you, and they may even punish you for what you believe. Y muchas veces tal vez esas personas que dudan sean una autoridad y estén sobre usted y lo castiguen a usted por lo que usted cree. So Peter says, don't be afraid of that kind of rejection. Y Pedro lo que nos está diciendo es que no tengamos miedo de ese tipo de rechazo. He says, God has promised to be with you and to take care of you. Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros y a cuidar de nosotros. That doesn't mean you won't suffer in this life, Por supuesto que eso no significa que no vamos a sufrir en esta vida. but it does mean you're secure with Him. Pero sí significa que usted está seguro con Él. But for right now, he says, be ready to give a reason for the hope that you have. Por ahora lo que Él nos dice es que estemos listos, que estemos preparados para dar razón de esa esperanza que tenemos. Explain yourself without fear of condemnation or embarrassment. Explíquese a usted mismo sin tener ese miedo de la condenación o de que lo critiquen. Early in my ministry, I was a youth pastor for about 10 years. A inicios de mi ministerio yo fui pastor de jóvenes por aproximadamente 10 años. I loved ministering to teenagers because they're so honest and open about their spiritual journey. Yo amaba ser pastor de jóvenes porque los jóvenes son muy abiertos y no tienen vergüenza. But I would see a lot of teenagers would be embarrassed about telling their school friends that they're Christians. Pero muchas veces sí vi como varios jóvenes sentían tímidos o sentían vergüenza de decirle a sus amigos del colegio, a sus amigos de la escuela sobre su creencia, sobre su cristianidad. I'd ask them, why are you embarrassed? And they said, well, because they'll make fun of us. Y yo les pregunté un día, ¿por qué se sienten avergonzados? Y ellos me dijeron, bueno, porque se burlan de nosotros. But there was one young lady, I remember, her name was Shelley. Pero había una chica joven, y yo me acuerdo su nombre era Shelly, And she was all the time bringing new people to church, non-Christians. y ella todo el tiempo estaba trayendo gente nueva, no cristiana a la iglesia. So I asked her one time, Shelley, so many of your friends are embarrassed to invite their school friends. How is it that you're not embarrassed? Y entonces yo un día fui y le pregunté y le dije, Shelly, muchos de sus amigos les da vergüenza invitar a sus compañeros, ¿por qué a usted no? And she just looked at me and she said, why should I be embarrassed? Y ella me miró y me dijo, ¿por qué debería yo avergonzarme? She said, I know the truth. Yo conozco la verdad, dijo ella. They're the ones that are going to hell. They should be embarrassed. Ellos son los que van para el infierno, ellos son los que deberían estar avergonzados. She says, I'm doing them a favor. Y ella me dijo, yo les estoy haciendo a ellos un favor. I'll never forget Shelley. Nunca se olviden de Shelly. If you have a relationship with Jesus Christ, that means He's changed your life. Si usted tiene una relación con Cristo Jesús, eso significa que Él ya ha cambiado su vida. That means that you are an eyewitness to the power of God. Eso quiere decir que usted se ha convertido en un testigo presencial del poder de Dios. That means you are a witness. Eso significa que usted es un testigo. Don't you ever be ashamed, Entonces nunca se avergüence, because you know the power of God. porque usted ya conoce el poder de Dios. It's not you that should be embarrassed, No es usted el que se debe avergonzar, because in God's grace, He found you. porque en la gracia de Dios Él te encontró a ti. So as you're sharing to other people, you're sharing so that they too can be found. Entonces, si usted decide compartirlo con alguien más, usted lo hace para que ellos también puedan ser encontrados por la gracia. Shortly after, just a few minutes after that lunar capsule landed on the moon, Buzz Aldrin did something that a lot of people don't know about. Pocos minutos o muy poco tiempo después de que ese cohete aterrizó en la luna, Buzz Aldrin hizo algo que mucha gente no sabe. He had a private communion service. Él celebró un servicio de comunión privado. His church had given him the bread and the wine, and he took it to the moon. Su iglesia le había dado a él el vino y el pan y él se lo llevó a la luna.
And he read one verse. Y él leyó un versículo. I am the vine and you are the branches. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Apart from me, you can do nothing. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. That astronaut understood that staying connected to Jesus was greater than walking on the moon. Ese astronauta había entendido que estar conectado, permanecer conectado a Jesús era mucho más importante que estar caminando en la luna. There was another astronaut who went to the moon by the name of Jim Irwin. Hubo otro astronauta que fue a la luna que se llama James Irwin. He was there from July 30th to August 2nd, 1971. Él estuvo ahí en la luna del 30 de julio al 2 de agosto de 1971. I was 6 months old. Yo tenía apenas 6 meses de edad. When I was 16, I got to meet him. Y cuando cumplí 16 años tuve la oportunidad de conocerlo. He was one of my heroes. Era uno de mis héroes. He said this, Y él dijo esto: I believe that God walking on the earth is more important than man walking on the moon. yo creo que Dios caminando en la tierra es mucho más importante que un hombre caminando en la luna. I agree. Y estoy de acuerdo. Amen. May we be as bold in our testimony about Jesus Que nosotros también podamos ser tan capaces o tan audaces en nuestro testimonio de Jesús. May we never be ashamed to be connected to the true vine. Que nunca sintamos vergüenza de poder estar conectados a Jesús. Amen. Amén. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you, Lord, so much for your love. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor. We're thankful to know Christ as our Savior, those of us who do. Somos agradecidos, Señor, de saber que Jesús es nuestro Salvador. We pray for those today who may have come in who are not connected to the true vine. Oramos, Padre, por esos que han venido hoy que tal vez no están conectados a ese viñedo tan importante. Lord, today I pray that they would make an effort to solve that problem. Señor, yo oro hoy para que ellos puedan hacer ese esfuerzo para solucionar ese problema. And may the rest of us be bold in our faith and in our testimony. Y que el resto de nosotros podamos ser audaces y capaces en nuestro testimonio de la fe. Because Jesus Christ has changed our lives. Porque Cristo Jesús ha cambiado nuestras vidas. We give him back to you in Jesus' name. Volvemos a ti en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Dios le Amén. bendiga.